En un tranquilo pueblo de la campiña escandinava, una niña llamada Lena salió a jugar al borde del bosque y nunca regresó. Sus padres solo encontraron su mochila en el suelo y unas chanclas, como si las hubieran abandonado a toda prisa. Ningún vecino vio nada. No se encontraron pistas concretas, solo silencio y miedo. Este caso recibió poca cobertura en la prensa local, pero los detalles esconden algo mucho más oscuro de lo que parece. ¿Qué le pasó realmente a Lena? Quédate hasta el final para descubrirlo. Vayamos al caso. El día 23 de julio del año 2023, en la remota región de Tromvik, en un pequeño pueblo noruego rodeado de densos bosques y gélidos fiordos, lo que comenzó como un fin de semana normal para familias y niños en un campamento de verano se convirtió rápidamente en una de las desapariciones más enigmáticas de la región. Mientras el sol se ponía lentamente tras las montañas cubiertas de pinos y envueltas en niebla, un grupo de niños se reunió alrededor de la fogata, riendo y compartiendo historias de aventuras imaginarias. Entre ellos estaba Lina Sorensen, una niña de 9 años con cabello rubio que reflejaba los últimos rayos de sol, ojos curiosos y un comportamiento tímido pero observador que hacía que todos a su alrededor se sintieran protegidos y cautivados por su presencia. Poco después de las 8, mientras la oscuridad se intensificaba y el frío nórdico se hacía más intenso, un monitor notó algo extraño. Las zapatillas de Lina estaban cuidadosamente abandonadas junto a la fogata, como si simplemente hubiera decidido caminar descalza por el campamento. El detalle, aparentemente trivial a primera vista, pronto se convertiría en primera y más inquietante pista. Era evidente que algo terrible había ocurrido. No se habían oído huellas que se adentraran en la espesura del bosque, ni gritos ni ruidos, y los compañeros de Lina estaban seguros de haberla visto momentos antes, todavía sonriendo y participando en actividades grupales. La noticia se difundió rápidamente. Los vecinos afirman haber escuchado relatos confusos de niños corriendo hacia los monitores, mientras que otros describieron la hoguera aún humeante y el silencio absoluto que se cernía sobre el claro. En cuestión de minutos, llamaron a los padres, y lo que se suponía que sería una noche de diversión y anécdotas junto a la fogata se convirtió en una búsqueda desesperada y agonizante. La desaparición de Lina no solo conmocionó a la pequeña comunidad de Tromvik, sino que también sacó a la luz preguntas que nadie estaba preparado para responder. ¿Cómo puede una niña simplemente desaparecer de un lugar aparentemente seguro, rodeada de adultos y compañeros, sin dejar rastro? Simulando el audio de la comisaría local, podemos imaginar una voz profunda y tranquila que dice: Unidad Tromvik, hemos recibido una llamada de emergencia. Un menor ha desaparecido de un campamento cerca del bosque. Se deben movilizar todos los recursos disponibles de inmediato. Confirmen las coordenadas y comiencen la búsqueda. El peso de esas palabras, aún resonando en el aire frío de la noche, presagiaba una investigación que desafiaría la lógica y dejaría a los expertos perplejos. Durante las semanas siguientes, las entrevistas con monitores y compañeros de campamento reforzaron la sensación de misterio. Algunos afirmaban que Lina se había comportado con normalidad hasta el momento de su desaparición. Otros recordaban su intensa curiosidad por las leyendas locales, sobre las criaturas que, según antiguos relatos, vagaban por el bosque en las noches más oscuras. El contraste entre la alegre rutina de la tarde y el inquietante silencio que dejaban las zapatillas se convirtió en un símbolo de la angustia y el suspenso que impregnaban cada intento de comprender lo que realmente había sucedido esa noche. Y así, la historia de Lina Sorensen comenzó no con pistas claras o sospechosos identificables, sino con un par de chanclas junto a una fogata, marcando el inicio de un misterio que involucraría a la policía, a los medios de comunicación, sobre todo, al corazón de toda una comunidad que se negaba a aceptar que un niño pudiera desaparecer tan completamente, tan silenciosamente, sin dejar rastro. El camping donde desapareció Lina Sorensen se encontraba en lo profundo de los bosques que rodean Tromvik, un pueblo que, para quienes no lo conocían, parecía olvidado por el tiempo. Enclavado entre fiordos helados y colinas densamente pobladas de pinos, solo se podía acceder al lugar por un estrecho camino de grava que serpenteaba entre las montañas. A lo largo de este camino, pequeños carteles de madera, desgastados por el viento y la nieve del invierno anterior, indicaban la entrada al camping. Campamento de verano auroras boreales para los visitantes. El campamento prometía una experiencia única de contacto con la naturaleza, actividades al aire libre y aprendizaje de técnicas de supervivencia. Pero para quienes conocían las antiguas historias de la región, el bosque que lo rodeaba tenía fama de ser traicionero, casi místico, cargado de leyendas sobre desapariciones inexplicables a lo largo de los años. El campamento en sí era modesto,
compuesto por cabañas de madera alineadas en filas regulares y una gran zona central para actividades grupales, fogatas, mesas de picnic y un pequeño lago artificial donde los niños podían aprender a nadar bajo supervisión. Monitores experimentados, muchos de otras partes de Noruega, se encargaban de la rutina de los campistas, que incluía caminatas, ejercicios de orientación, juegos grupales y, al anochecer, cuentos alrededor de la fogata. Lina y su grupo habían sido llevados al campamento por sus padres en busca de una experiencia educativa y divertida, sin imaginar jamás que el mismo bosque que prometía aventuras guardaba oscuros secretos. El campamento estaba dirigido por Johan Lack Johan, un hombre de unos 50 años, nacido y criado en la región, conocido por su voz tranquila y su actitud paternal. Fundó el Sommerleir Norlis hace más de 15 años, impulsado por su pasión por las actividades al aire libre y el deseo de enseñar a los niños a respetar la naturaleza. En los relatos de lugareños y antiguos participantes, Johan siempre se mostró como una persona confiable y meticulosa, involucrada en cada detalle de la seguridad del campamento. Pero aquella noche del 23 de julio de 2023, ni siquiera la experiencia de Johan habría sido suficiente para evitar lo que sucedería. Los padres, entrevistados posteriormente, describieron el campamento como un lugar idílico y seguro. Uno de ellos dijo: "Cuando decidimos enviar a Lina a Tromvik, pensamos que estaría en buenas manos. Todo parecía estar cuidadosamente planificado, desde las actividades hasta el sistema de comunicación por radio entre los monitores y el cuartel general. Sin embargo, el mismo bosque que encantaba a los visitantes con sus colores y aromas ocultaba senderos estrechos, sombras profundas y pequeñas laderas que, incluso para los más atentos, podían tragarse a cualquiera sin dejar rastro. El lugar aislado, tan apreciado para el aprendizaje y la aventura, se convertiría en un factor crítico en la desaparición de Lina, dificultando una respuesta inmediata y aumentando la tensión entre la familia y las autoridades. Además, el clima de la región en ese momento era inestable. Las tardes cálidas dieron paso rápidamente a noches frías y húmedas, la niebla densa apareció sin previo aviso y el sonido del viento entre los pinos creaba ecos que confundían incluso a los adultos más atentos. Los vecinos afirmaron que, ese mismo día, algunos campistas reportaron haber escuchado, hijos indistintos se oyeron pasos ligeros que se dirigían al bosque, pero nadie pudo identificar de dónde venían ni a quién pertenecían. Esta constatación acentuó aún más la atmósfera de misterio, pues indicaba que el claro central del campamento, donde los adultos creían que nada malo podía ocurrir, no era tan seguro como parecía. En resumen, Sommerleir Norlis reunió todos los elementos que, para una niña como Lina, podrían hacer de un verano algo inolvidable: libertad, naturaleza y aventura. Pero la misma combinación de aislamiento, senderos ocultos y clima inestable transformó la experiencia en el escenario perfecto para lo inexplicable. La desaparición de Lina, vista desde esta perspectiva, no fue solo un accidente, se convirtió en un completo enigma, donde el entorno, los detalles del camping y la propia geografía de la región conspiraron en silencio para mantener el misterio sin resolver. Lina Srensen, la niña desaparecida en Tromvik, tenía 9 años en el momento del incidente. Sus padres Elin y Marius Sorensen vivían en el pequeño pueblo de Nordvika, a unos 50 minutos en coche del camping Sommerleir Norlis. Lina era una niña curiosa y observadora, muy apegada a su familia, con unos brillantes ojos azules que parecían absorber todo lo que la rodeaba. Según sus padres, tenía una memoria impresionante para los detalles, capaz de recordar cada animal o planta que encontraba en sus paseos, y le encantaban las historias antiguas, las leyendas locales y los relatos de aventuras en los bosques que rodeaban el pueblo. Sus compañeros y profesores la describían como una niña tranquila, de sonrisa fácil y risa contagiosa, pero que también podía ser extremadamente independiente. Disfrutaba explorando sola pequeños rincones de su jardín o senderos cerca del lago del pueblo, y siempre regresaba antes del anochecer. Tenía una extraña combinación de curiosidad y cariño. Nunca se iba sin avisar a nadie, pero siempre quería descubrir cosas nuevas, dijo una vecina, que a menudo la veía jugando con niños mayores e inventando pequeñas aventuras en el jardín. La relación con sus padres era cercana y cariñosa. Elin, su madre, trabajaba a tiempo parcial como bibliotecaria y dedicaba gran parte de su tiempo a animar a Lina a leer, explorar y crear sus propias historias. Marius, su padre, era pescador, acostumbrado a pasar largas temporadas fuera de casa, pero siempre presente en el tiempo libre de la familia. Recordaban que, el 23 de julio de 2023, Lina estaba emocionada por la acampada, hablando durante el desayuno sobre todo lo que quería aprender, como encender una fogata correctamente, identificar huellas de animales y, sobre todo,
adentrarse con seguridad en el bosque. El comportamiento de Lina ese día, según los relatos de otros campistas, reflejaba a la perfección su personalidad, curiosa, involucrada en las actividades, pero siempre atenta a los monitores. Sus amigos que participaron en el campamento recordaban haberla visto interactuar con otros niños, ayudando a una compañera a atarse los cordones, riéndose de los chistes y escuchando atentamente las leyendas locales que los monitores narraban alrededor de la fogata. Sin embargo, en su mente, Lina también albergaba una fascinación silenciosa por las historias de desapariciones misteriosas y criaturas legendarias, historias que escuchaba de sus padres o leía en libros de la biblioteca del pueblo. La combinación de inteligencia, curiosidad y sensibilidad hizo de Lina una niña demasiado perspicaz para su época. Los vecinos afirmaban que, durante sus paseos por el bosque cercano al pueblo, parecía notar detalles que los adultos pasaban desapercibidos: marcas extrañas en el suelo, hojas fuera de lugar, ramas rotas de forma inusual. Estas pequeñas señales, inocentes para una niña, ahora resonaban con una carga siniestra mientras los investigadores comenzaban a reconstruir su última noche en el campamento. Otro detalle importante del perfil de Lina era su rutina cuidadosamente organizada. Llevaba un diario donde anotaba pequeñas aventuras, lecciones aprendidas y observaciones de la vida cotidiana. Sus padres, al encontrar el diario tras su desaparición, informaron que había escrito, días antes, sobre la emoción de dormir bajo las estrellas y escuchar historias junto a la fogata. No había constancia de miedo ni aprensión por la acampada, solo entusiasmo. Esta normalidad, en contraste con el misterio que seguiría, hizo su desaparición aún más inquietante. Lina era meticulosa, observadora y cautelosa, cualidades que normalmente la protegían, pero que esa noche no le impidieron desaparecer sin dejar rastro. En esencia, Lina Svendsen era una niña que combinaba el encanto de la inocencia con una profunda curiosidad, y su personalidad hacía que su desaparición fuera aún más incomprensible para quienes la conocían. Cada recuerdo sobre ella, cada relato de sus compañeros de clase y familiares, añadía capas al misterio. ¿Cómo podía una niña tan consciente y apegada a su rutina familiar desaparecer de un campamento supervisado, dejando solo un par de zapatillas cuidadosamente colocadas junto a la fogata? Esta pregunta se convertiría en el hilo conductor de una investigación que pronto desafiaría la lógica y la comprensión de todos los implicados. La noche del 23 de julio de 2023, el campamento Sommerleir Norlis vivía su momento más esperado de la semana. La actividad de fogata, un ritual que reunió a todos los niños en torno al crepitar de las llamas, las historias contadas por los monitores y las sonrisas que iluminaron el frío nórdico. Lina Svendsen fue una de las primeras en sentarse, ansiosa por escuchar las leyendas locales, criaturas misteriosas que, según relatos antiguos, vagaban por los bosques de noche. El claro estaba bañado por la luz anaranjada del fuego, las sombras danzaban en los árboles y el aire frío traía el aroma a madera quemada mezclado con la húmeda brisa del bosque. Los monitores habían organizado juegos interactivos antes de la narración principal, y Lina participó con entusiasmo, colaborando y animando a los campistas más jóvenes. A las 8, todavía estaba entre el grupo, riendo, ajustando la mochila de un compañero y comentando sobre un sendero que exploraría al día siguiente. Pero cuando comenzó la cuenta regresiva para la historia final, sucedió algo inesperado. Los testimonios de otros campistas, recopilados posteriormente, indicaron que Lina había ido momentáneamente a buscar agua al pequeño arroyo cercano, y cuando regresó, su presencia parecía normal, pero un silencio repentino y pesado se quedó flotando sobre el claro. A las 20:30 horas, según una grabación de audio simulada de la radio de los monitores, una voz nerviosa dijo: «Monitor Anders, repito, Lina no está visible en el claro. Todos los niños están reunidos, pero falta uno. Inicie una búsqueda inmediata alrededor del perímetro, sin dejar pistas». Los monitores corrieron a los puestos de control del bosque, linternas en mano, iluminando tramos de senderos que, hasta entonces, parecían familiares y seguros. Vecinos y padres que acompañaban al campamento informaron que el ambiente, antes animado, ahora estaba envuelto en una atmósfera de tensión casi palpable, con susurros de preocupación y el viento frío trayendo el sonido lejano de pasos apresurados. Algunos compañeros de Lina comentaron que, momentos antes de su desaparición, parecía fascinada por las historias de un consejero mayor, casi como si algo hubiera captado por completo su atención. No dejaba de mirar fijamente al bosque, como si viera algo que nosotros no podíamos ver, relató una niña de 10 años, compañera de cabaña. El contraste entre la vibrante naturaleza de la noche y la extraña ausencia de Lina creaba una atmósfera inquietante,
Todos los elementos que antes le habían transmitido seguridad, consejeros atentos, senderos conocidos, la presencia de compañeros, ahora parecían insuficientes. El clima de la región contribuyó a la complejidad de la situación. A medida que avanzaba la noche, densas nubes cubrían el cielo, reduciendo la luz de la luna y haciendo casi nula la visibilidad. La temperatura bajó drásticamente y los sonidos de los animales nocturnos resonaron con mayor intensidad, confundiendo aún más a los adultos en su búsqueda inicial. Testimonios de residentes cercanos informaron haber escuchado un extraño susurro que viene del bosque, pero no podían distinguir si era humano, animal o simplemente el viento que pasaba entre los pinos. Cada detalle añadía tensión, creando una sensación de urgencia y misterio que rápidamente se extendió entre el personal del campamento y los padres. Al mismo tiempo, la posición de las pantuflas de Lina, cuidadosamente dejadas junto a la fogata, comenzó a intrigar a los adultos. Para ellos, era imposible que una niña se marchara sin llevarse sus zapatos, especialmente en una noche fría y húmeda. Este detalle se convirtió en el primero, evidencia concreta de que había sucedido algo completamente fuera de lo normal, un enigma que desafía la lógica. Nadie vio salir a Lina, no había huellas visibles y el camino hacia el bosque parecía intransitable, sin dejar rastro. Al comenzar la búsqueda inicial, la desesperación, la incredulidad y el miedo se apoderaron del campamento. Padres y consejeros, normalmente seguros y meticulosos, se sentían ahora impotentes ante lo inexplicable. Cada minuto sin noticias aumentaba el suspenso, y cada sonido proveniente del bosque parecía acarrear una amenaza invisible. La noche que debería haber sido de historias y convivencia se convirtió en una pesadilla, una escena de pánico y misterio, allanando el camino para una investigación que dejaría perpleja a toda la comunidad de Trombeek. Poco después de las 20:40 horas de la noche del 23 de julio de 2023, mientras los monitores organizaban una búsqueda inicial del claro y sus alrededores, un detalle comenzó a llamar la atención de todos. Las zapatillas de Lina Esrensen, zapatos pequeños y sencillos, uno al lado del otro al pie de la fogata, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera colocado allí con cuidado. Para los adultos presentes, era extraño, inquietante. Ningún niño de esa edad se alejaría jamás de la fogata en la oscuridad del bosque nórdico sin sus zapatos, y mucho menos con tanta meticulosidad. El monitor Anders, visiblemente conmocionado, se acercó al lugar, iluminando con su linterna las chanclas. La luz se reflejaba en el material desgastado por el uso diario, mostrando marcas de arena y tierra, pero ninguna huella conectaba ese punto con el denso bosque que rodeaba el campamento. «Es imposible, no pudo haber caminado descalza sin dejar rastro», murmuró con voz temblorosa para vigilar a Elise, quien intentaba mantener la calma. El silencio que siguió a esta revelación fue casi ensordecedor, roto solo por el crepitar ocasional del fuego aún humeante y el lejano sonido del viento entre los pinos. Los relatos ficticios de otros campistas contarían más tarde cómo, mientras estaban absortos en juegos e historias, nadie se dio cuenta de que Lina se alejaba. Algunos dijeron que, por un momento, pensaron que solo estaba explorando el claro, pero cuando volvieron a mirar, simplemente ya no estaba allí. Un niño de 11 años dijo en un testimonio simulado: «Siempre se quedaba cerca del fuego, nunca iba sola al bosque. Pero esa noche, cuando miré, la única señal de ella eran sus sandalias». No podía entender cómo era posible. La escena de las chanclas se convirtió en el foco de la investigación inicial. Para los expertos en desapariciones infantiles, pequeños detalles como este pueden ser cruciales. La meticulosa colocación sugería una acción consciente, posiblemente deliberado, contradiciendo toda hipótesis de fuga espontánea o accidente. Cada monitor y padre presente comenzó a repasar mentalmente la noche. No había evidencia de que Lina se hubiera alejado, ni señales de forcejeo, ni huellas en la tierra húmeda que conducía al bosque. Solo el par de zapatillas, silenciosas y enigmáticas, permanecía como testigo mudo. Una grabación de audio simulada de la central eléctrica de Trombeek, transmitida a las 20:50, capturó la creciente tensión. Central, confirmamos la desaparición de un menor. Ubicación, claro principal del campamento Somerleir Norlis. Único rastro encontrado, un par de chanclas junto a la fogata. Inicie la búsqueda de inmediato y amplíe el perímetro. La voz del operador, tranquila pero firme, transmitió la gravedad de la situación y los monitores se apresuraron a iluminar cada sendero cercano, con la esperanza de encontrar alguna señal de Lina. Mientras tanto, los padres y vecinos que se acercaban al campamento comenzaron a sentir el peso del misterio. Algunos afirmaron haber oído pasos ligeros, otros, que venían del bosque, juraban haber notado un silencio inusual, como si la naturaleza misma se hubiera encerrado para presenciar lo que sucedía.
Cada detalle acentuaba la sensación de que la desaparición no había sido un simple accidente. Había algo deliberado, casi sobrenatural, en la forma en que Lina simplemente desapareció, dejando solo sus zapatillas perfectamente alineadas a la vista de todos. El descubrimiento de ese par de chanclas también se convertiría en el símbolo de todo el caso. Cada fotografía tomada por los investigadores, cada registro de la posición y el estado del objeto, servía como un recordatorio silencioso de que, aquella noche del 23 de julio un niño había desaparecido en medio de un claro cerca del campamento, dejando tras de sí un misterio que ningún adulto, ni el bosque, parecía capaz de explicar. Y, a medida que avanzaba la noche y se intensificaban las búsquedas, el peso psicológico de este descubrimiento recaía sobre todos los presentes, monitores, padres y compañeros de clase, quienes comprendieron, sin necesidad de decirlo, que esta escena era solo el comienzo de un enigma que marcaría la vida de Tromvik para siempre. En cuanto los monitores se dieron cuenta de la ausencia de Lina Svensson, el ambiente en el campamento Sommerleir Norlis cambió drásticamente. Lo que había sido una noche de risas e historias alrededor de la fogata se convirtió en una escena de pánico y desesperación. Se contactó de inmediato a los padres, y muchos llegaron al lugar corriendo, recorriendo el estrecho y sinuoso camino rodeado de altos pinos, con linternas en la mano y rostros de miedo. El claro, iluminado únicamente por los restos de la fogata y las linternas portátiles, parecía más grande y silencioso de lo que jamás habían percibido, y cada sombra parecía esconder un secreto. El monitor Anders organizó la búsqueda inicial, intentando mantener la calma del grupo, pero la tensión era palpable. Busquemos en parejas, cada sendero debe estar iluminado, mantengan contacto por radio, instruyó, con una mezcla de autoridad y nerviosismo en su voz. Monitores, padres e incluso algunos niños mayores comenzaron a registrar los alrededores del claro, gritando el nombre de Lina, pero no hay sonido de respuesta. Ella venía del bosque silencioso. Era como si la naturaleza misma se la hubiera tragado, borrando cualquier rastro de su paso. Los perros rastreadores se movilizaron rápidamente. Guiados por entrenadores experimentados, recorrieron el claro y los alrededores, olfateando cada rastro, cada árbol caído, cada rincón húmedo del bosque. Sin embargo, los perros no encontraron ninguna pista concreta, ningún olor definido, ningún rastro reconocible, solo el aire fresco y húmedo del bosque que parecía estar manipulando el olfato de los animales. Los expertos en búsqueda y rescate, convocados posteriormente, describirían el escenario como una imposibilidad lógica, ya que no había señales físicas de paso humano o animal en la dirección que supuestamente Lina podría haber seguido. Mientras tanto, los padres de Lina luchaban por comprender lo inexplicable. Elin, su madre, estaba en shock, alternando entre oraciones silenciosas y carreras frenéticas por el perímetro del claro. Marius, su padre, intentaba mantener la calma, pero sus ojos delataban una mezcla de miedo y frustración. Otros familiares y vecinos se unieron a la búsqueda, algunos iluminando con linternas, otros gritando el nombre de Lina con voz temblorosa. Cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba la desesperación colectiva, creando una atmósfera de una angustia colectiva que parecía tocar cada piedra, cada árbol y cada sombra del bosque. El audio simulado del centro de control de Tromvik, a las 20:50, capturó la atmósfera de urgencia. Se confirma la desaparición de un menor en Sommerleir Norlis. Prioridad máxima, movilizar todas las unidades de búsqueda y rescate. Coordinar con monitores y voluntarios. Intensificar la búsqueda en todas las pistas conocidas y registrar cualquier rastro encontrado. El tono firme y urgente de su voz transmitía la gravedad de la situación, dejando claro que no se trataba simplemente de un niño perdido, sino de un caso de desaparición potencialmente inusual en el que cada detalle, o la falta de él, sería crucial para la investigación. Testimonios ficticios de otros campistas añadieron más tensión. Algunos afirmaron haber visto movimientos extraños en las sombras desde el bosque, sin poder distinguir si eran animales, hojas arrastradas por el viento o algo más inquietante. Un niño de 11 años declaró: parecía que algo nos observaba, pero cuando miramos, no había nadie. Estaba en silencio, pero me dio escalofríos. Estas declaraciones, aunque insignificantes, intensificaron la atmósfera de misterio y miedo, haciendo que cada paso de la búsqueda fuera aún más tenso. La coordinación entre padres, monitores y autoridades locales duró horas. Se revisaron senderos, se instalaron cámaras improvisadas en los alrededores e incluso se desplegaron drones amateurs para intentar localizar cualquier rastro de la niña. Pero, a medida que avanzaba la noche, la ausencia de pistas concretas dejó a todos en un estado de frustración y confusión.
transformando el claro que una vez simbolizó diversión y unión en un espacio de suspenso y tensión, donde cada momento parecía pesar años. Esa primera búsqueda, marcada por la frustración, la desesperación y el misterio, no solo dejó claro cómo imposible de explicar fue la desaparición de Lina, pero también marcó el tono que definiría toda la investigación. Algo había sucedido esa noche, en ese bosque y en ese campamento, silenciosa, rápida y enigmáticamente, dejando solo preguntas sin respuesta y el símbolo persistente de zapatillas cuidadosamente dejadas al lado de la fogata. Poco después de los registros iniciales en el camping Sommerler-Norlis, se notificó oficialmente a la policía de Trombeek. La unidad local, compuesta por agentes con experiencia en búsquedas en zonas forestales, llegó al lugar alrededor de las 20:50 del 23 de julio de 2023, recibiendo informes alarmantes sobre la desaparición de Lina Rensen y la peculiar escena, chanclas abandonadas junto a la fogata para los oficiales. La primera prioridad fue establecer hechos claros, recolectar evidencia y determinar posibles escenarios de lo que pudo haber sucedido en esa noche oscura. El jefe de policía, un personaje ficticio para mantener el tono investigativo de estilo documental, el comisario Henrique STBY, declaró en una declaración simulada a la prensa local: en este momento, estamos dando máxima prioridad a la desaparición. Estamos evaluando todas las hipótesis posibles: accidente, fuga o secuestro. Se están movilizando todos los recursos disponibles y solicitamos a la comunidad que proporcione cualquier información relevante. Estas palabras, aunque transmitían profesionalidad y control, no disminuyeron la sensación de misterio que se cernía sobre el campamento y el pequeño pueblo de Trombeek. Las hipótesis iniciales se analizaron a la luz de los detalles conocidos. La teoría de un accidente. La explicación más sencilla inicialmente parecía ser que Lina podría haberse perdido en el bosque, tropezado con una raíz o resbalado en una pendiente y desorientado. Sin embargo, los monitores y oficiales descartaron rápidamente esta posibilidad inicial. No había señales de forcejeo, ni rastros de sangre, ni huellas que vincularan las sandalias con el bosque cercano. El terreno, aunque accidentado en algunos tramos, era bien conocido por los monitores y los niños, y el claro estaba cerca de senderos seguros. Todos los intentos de localizar rastros de un accidente fracasaron, lo que agravó el misterio. Otra línea de investigación consideró la posibilidad de secuestro. Las autoridades entrevistaron a todos los adultos presentes, revisaron los registros de entrada y salida del campamento y verificaron si había visitantes sospechosos en las inmediaciones. No se encontraron pruebas concretas. Los vecinos informaron que la noche de la desaparición solo había residentes locales y campistas, y que no se había visto a ningún extraño en las inmediaciones. Aún así, la hipótesis no podía descartarse por completo, ya que la ausencia de huellas o señales de violencia sugería que, si Lina había sido secuestrada, lo habría hecho de forma extremadamente discreta y calculada. Durante la investigación inicial, la policía también recabó declaraciones de los niños del campamento. Muchos afirmaron que Lina había participado con normalidad en las actividades hasta momentos antes de su desaparición, pero nadie pudo explicar su repentina ausencia. Uno de los monitores declaró, en una declaración ficticia: estaba sentada con nosotros, escuchando las historias, riéndose de los chistes, y en segundos, simplemente desapareció. No había señales, ni ruido, nada. Esta declaración puso de manifiesto la perplejidad de adultos con experiencia, acostumbrados a tratar con niños y situaciones inesperadas. La policía también consideró la posibilidad de escape voluntario, aunque esto también se descartó rápidamente. Lina era conocida por su obediencia y cautela, nunca había mostrado tendencia a alejarse sin previo aviso. Su comportamiento, registrado por sus compañeros y familiares, mostraba a una niña curiosa pero responsable, siempre atenta a los límites e instrucciones de los monitores. El hecho de que sus zapatillas permanecieran alineadas junto a la fogata reforzaba la idea de que Lina no planeaba irse sola. Mientras tanto, los medios locales comenzaron a informar sobre el caso, mezclando información oficial con testimonios y especulaciones dramáticas sobre la desaparición. La policía, en comunicados de prensa, enfatizó la falta de pruebas concretas y la necesidad de la cooperación comunitaria. Una grabación de audio simulada de la comisaría a las 14:50 capturó la atmósfera: refuerce el perímetro, revise las cámaras y los registros. Cualquier pista debe documentarse de inmediato. Nota importante: priorice esta desaparición. Así, la versión policial oficial estableció 3 líneas principales de investigación: accidente, fuga o secuestro. Ninguna de ellas parecía encajar a la perfección con los hechos conocidos, lo que convierte el caso de Lina Rensen,
una de las desapariciones más intrigantes e inexplicables a las que se había enfrentado Trombic. El claro silencioso, las sandalias cuidadosamente dejadas y la ausencia de cualquier rastro de su paso se convirtieron en símbolos de un misterio que aún desafiaba la razón, y cada minuto sin respuestas aumentaba el suspenso que se apoderaba de toda la comunidad. A medida que pasaban los días sin ninguna señal de Lina Svensson, su desaparición comenzó a generar especulaciones en Trombic y sus alrededores. Ante la ausencia de pruebas concretas, la pareja, chanclas abandonadas junto a la fogata, la ubicación aislada del campamento creó un terreno fértil para teorías complejas, algunas racionales, otras casi sobrenaturales. Residentes, familiares y periodistas comenzaron a debatir posibilidades que iban desde lo trágico hasta lo incomprensible, todos intentando dar sentido a lo que parecía imposible. Una de las primeras líneas de investigación interna planteadas por los propios monitores sugirió la hipótesis de que secuestro por alguien dentro del campamento. Según relatos ficticios de colegas, algunos adultos exhibieron un comportamiento extraño en los días previos a la desaparición, detalles que solo cobraron relevancia después. Un monitor insistía en revisar constantemente el claro solo, otro parecía distanciarse del grupo cuando los niños no miraban. Aunque no había pruebas, la policía decidió reevaluar el historial de cada empleado. Se realizaron cuestionarios y entrevistas detalladas en busca de inconsistencias en los relatos, pero no surgió ninguna evidencia directa. La ausencia de señales de forcejeo o resistencia solo reforzó el misterio. Si alguien se hubiera llevado a Lina, lo habría hecho en silencio y con increíble precisión. Otra teoría considerada como accidente encubierto, algunos expertos sugirieron que la niña podría haberse perdido en un sendero poco conocido, tropezado y caído en una zona de difícil acceso del bosque, o incluso haber sido arrastrada por una corriente subterránea inadvertida. Sin embargo, búsquedas posteriores y análisis del terreno demostraron que tales accidentes, si bien posibles, no explicaban la ausencia de huellas ni el inusual cuidado con el que se habían dejado las sandalias. Esta peculiaridad sugería un elemento de intencionalidad, lo que hace improbable la hipótesis de un accidente accidental. Además, las antiguas leyendas de la región comenzaron a incorporarse a las conversaciones. Los residentes mayores mencionaron historias sobre misteriosas desapariciones en el bosque, que involucraban criaturas o entidades quienes supuestamente se llevaban a niños en noches de niebla, dejando solo rastros mínimos como prueba de su presencia. Aunque las autoridades se mostraron escépticas con estos relatos, la coincidencia de que Lina desapareciera en una noche de niebla y frío intenso no pasó desapercibida. Para algunos periodistas sensacionalistas, esta conexión con antiguas leyendas añadió un matiz casi sobrenatural al misterio, haciendo la desaparición aún más fascinante para el público. La investigación también planteó la posibilidad de participación de los residentes locales. Trombic, a pesar de su pequeño tamaño, tenía sus tensiones internas. Algunos vecinos, en testimonios ficticios, afirmaban que había individuos solitarios conocidos por su comportamiento extraño o por albergar viejos rencores. La policía, consciente de la necesidad de descartar todas las posibilidades, entrevistó a estos residentes, comprobando coartadas y patrones de comportamiento. No se encontró nada concreto, pero la desconfianza y el clima de tensión aumentaron, provocando que la desaparición de Lina se convirtiera en un tema recurrente en el pueblo, donde cualquier mirada sospechosa se convertía en motivo de especulación. Entre las teorías externas, algunos expertos en desapariciones han sugerido trata de niños o secuestros temporales planificados, aunque la evidencia de que Lina había desaparecido dentro de un ambiente supervisado y aislado debilitaba esta línea de razonamiento. Toda posibilidad seguía considerándose, pues la lógica parecía insuficiente ante la silenciosa precisión con que la niña había desaparecido, dejando solo sus zapatillas junto a la fogata, detalle que se convertiría en el símbolo central del caso. El ambiente en Trombic empezó a reflejar el peso de estas teorías. Las familias discutían entre sí, los padres se volvían más atentos con sus hijos y la tensión en las calles y los cafés locales aumentaba. Los relatos ficticios indicaban que incluso los niños más pequeños hablaban de la niña que desapareció del campamento, susurrando sobre el miedo a lo desconocido, al bosque y a los monstruos invisibles que podrían acechar. Cada teoría, ya fuera racional, sobrenatural o conspirativa, alimentaba misterio colectivo, haciendo imposible distinguir lo plausible de lo que era producto de la imaginación colectiva ante una tragedia inexplicable. La combinación de sospechosos internos, accidentes improbables y leyendas antiguas crearon un dilema investigativo. Ninguna explicación parecía suficiente por sí sola. Cada razonamiento encontraba obstáculos, y cada detalle, desde el cuidado con las sandalias hasta la ausencia de huellas, desde la atención de Lina a las historias del bosque,
reforzaba la sensación de que la desaparición no podía resolverse con métodos tradicionales. Así, la comunidad, ya conmocionada por el suceso, se sumió en la especulación, mientras la policía luchaba por separar la realidad de la ficción y centrarse en pistas concretas que seguían siendo esquivas. La desaparición de Lina Esrensen no solo afectó a sus padres, Elin y Marius, sino que resonó en toda la comunidad de Trombeek, transformando un pueblo tranquilo en un lugar de terror, miedo, sospecha y desconfianza. La noticia de la misteriosa desaparición de un niño en medio del campamento de Sommerleir-Norlis se extendió rápidamente, llegando a todos los rincones del pequeño pueblo y provocando una oleada de ansiedad colectiva. Los padres de otros niños comenzaron a cuestionar cada detalle del campamento, los protocolos de seguridad, la supervisión de los monitores e incluso la propia integridad del lugar. Elin y Marius, aún en estado de shock, se enfrentaron a una mezcla de intensas emociones. Elin, su madre, se quedó despierta toda la noche, reviviendo cada instante de la mañana del 23 de julio de 2023, repitiendo mentalmente cada gesto de Lina, cada sonrisa, cada palabra intercambiada durante el desayuno. Debería haber notado algo que me dijera que no la soltara, dijo entre lágrimas, según informaron vecinos cercanos. Marius, por su parte, alternaba entre la frustración y la desesperación, yendo repetidamente al campamento, revisando cada sendero y cada rincón del bosque, buscando cualquier señal que indicara dónde se había ido Lina. La presión de la comunidad no se limitaba solo a los padres. Los monitores del campamento, antes respetados y vistos como figuras de autoridad y cuidado, comenzaron a ser blanco de sospechas y acusaciones silenciosas. Algunos padres comenzaron a cuestionar las decisiones tomadas la noche de la desaparición, sugiriendo que la negligencia había contribuido al suceso. Monitores veteranos, como Anders y Liz, informaron haber sentido el peso de las acusaciones incluso sin sentir una culpa concreta, al darse cuenta de que la confianza depositada en ellos se había visto profundamente afectada en cuestión de horas. La prensa local y regional también jugó un papel central en amplificar el impacto de la desaparición. Los informes sensacionalistas destacaron detalles dramáticos: chanclas abandonadas junto a la fogata, la niebla nocturna, los relatos infantiles sobre sombras extrañas y el inquietante silencio del bosque. Cada artículo publicado intensificaba la sensación de urgencia y misterio, convirtiendo a Lina Esrensen en un símbolo de algo inexplicable, mientras la población de Trombeek se debatía entre la compasión, el miedo y la sospecha. El trauma colectivo se extendió rápidamente. Padres que nunca habían imaginado la posibilidad de pérdida o secuestro comenzaron a replantearse la seguridad de sus hijos, evitando senderos, claros y campamentos. Los niños que participaron en el Sommerleir-Norlis se vieron afectados emocionalmente. Algunos reportaron pesadillas y un miedo constante a ser separados de sus padres. Relatos ficticios de vecinos mencionaban que los pequeños grupos de niños que antes corrían libremente por las calles ahora caminaban de la mano, mirando constantemente cada sombra, como si el bosque pudiera volver a tragarse a alguien. Además del impacto directo en la comunidad, la desaparición de Lina también generó tensiones internas dentro de la familia. Amigos y familiares comenzaron a cuestionar las decisiones, sugiriendo que quizás Lina no había recibido la supervisión adecuada o que sus padres podrían haber evitado el campamento. Estos comentarios, aunque a menudo bien intencionados, exacerbaron los sentimientos de culpa e impotencia de Elin y Marius. La madre, en particular, se aisló en busca de respuestas, revisando cada detalle del diario de Lina, recordando conversaciones, pequeñas aventuras y momentos aparentemente triviales que ahora parecían portales a la noche en que todo cambió. Al mismo tiempo, las reuniones comunitarias intentaron abordar el creciente temor. Grupos de padres se reunieron para hablar sobre seguridad, medidas preventivas y reportar cualquier comportamiento sospechoso observado en el campamento. Psicólogos y voluntarios comenzaron a ofrecer apoyo emocional a las familias afectadas, pero el clima de desconfianza persistió. Incluso los monitores del campamento tuvieron que lidiar con intensa presión psicológica, consciente de que cualquier decisión futura sería observada y juzgada bajo la sombra de una desaparición que parecía desafiar la razón. La desaparición de Lina Esrensen dejó huellas que trascendieron la ausencia física de una niña. Transformó el pueblo de Trombeek en un lugar donde cada sonido del bosque, cada sombra y cada viento frío recordaban a la comunidad que, aquella noche del 23 de julio, algo incomprensible había sucedido. Chanclas abandonadas junto a la fogata, testigos silenciosos del acontecimiento, permanecieron como símbolo del misterio y del dolor colectivo, recordando a todos que, a pesar de las búsquedas, teorías e investigaciones, la realidad de la desaparición aún no tenía respuestas, solo preguntas que resonaban en las mentes de cada residente, padre y amigo.
Han pasado años desde aquella fatídica noche del 23 de julio de 2023, y aún hoy la desaparición de Lina Schrensen sigue siendo un misterio, un enigma irresoluble. El claro del campamento de Sommerler Norlis, antaño escenario de risas e historias alrededor de la fogata, se ha convertido en un símbolo silencioso de un misterio que desafía cualquier explicación lógica. Zapatillas cuidadosamente dejadas al lado de la fogata de Lina solo quedan rastros como testigos silenciosos de un acontecimiento que nadie ha podido comprender plenamente. La policía de Tromvik mantuvo registros y realizó investigaciones a lo largo de los años. Se plantearon diversas teorías: secuestro, accidente, fuga voluntaria o incluso algún fenómeno inexplicable, pero ninguna se sostuvo debido a la falta de pruebas concretas. Informes internos describen el caso como una de las situaciones más complejas y frustrantes a las que se ha enfrentado la unidad local, y expertos en desapariciones misteriosas incluso han clasificado la situación como una desaparición infantil sin precedentes en la Noruega moderna. Cada nueva línea de investigación terminaba en un callejón sin salida, dejando solo el silencio del bosque como respuesta. Para los padres de Lina, el trauma nunca desapareció. Elin Schrensen, meses después del suceso, comenzó a mantener una habitación intacta para Lina. El texto describe una situación que involucra a la familia de una niña, probablemente un niño o un grupo. Menciona libros, juguetes y ropa, como si su hija pudiera regresar en cualquier momento del campamento que la había absorbido misteriosamente. Marius, por otro lado, se dedicó a ayudar a otras familias, transformando su dolor en vigilancia y orientación, advirtiendo sobre la seguridad en zonas remotas y la importancia de nunca subestimar lo inesperado. Ambos continuaron buscando respuestas, pero los años solo trajeron frustración y añoranza, reforzando la sensación de impotencia ante lo inexplicable. La comunidad de Tromvik también arrastra las cicatrices de la desaparición. Sommerler Norlis ha modificado sus protocolos de seguridad, reforzado la supervisión e implementado sistemas de vigilancia más rigurosos, pero aún así, miedo y desconfianza. El misterio persiste. Los padres impiden que sus hijos se alejen solos, y cada visita al bosque recuerda a todos lo que ocurrió aquella noche en que Lina Schrensen desapareció sin dejar rastro. Los informes de los residentes siguen apareciendo, incluso años después: sonidos extraños en el bosque, sombras que se mueven sin explicación, sensaciones de presencia. La delgada línea entre la realidad y el misterio permanece difusa, reforzando la atmósfera de suspense que acompaña a la desaparición hasta el día de hoy. El caso también cobró notoriedad en medios especializados y foros de investigación de personas desaparecidas. Los investigadores analizan cada detalle: la posición de las chanclas, la ausencia de huellas, la personalidad observadora y cautelosa de Lina, y el hecho de que desapareciera en un entorno altamente supervisado. La narración de la desaparición se volvió emblemática, un sombrío recordatorio de que no todos los misterios pueden resolverse y que a veces la realidad desafía la lógica de manera absoluta. Incluso hoy, los visitantes de Sommerler Norlis relatan un silencio peculiar al acercarse al claro donde ocurrió todo. Los monitores mayores comentan la extraña sensación de que algo permanece allí, invisible, pero presente. Y el zapatillas pequeñas, sencillas y silenciosas, permanecen en el mismo lugar, símbolo eterno del misterio que envolvió a Lina. Cada nueva generación de niños escucha historias sobre la niña que desapareció sin dejar rastro, y los adultos reflexionan sobre la fragilidad de la seguridad, la imprevisibilidad de la vida y el peso de lo desconocido. Al final, la desaparición de Lina Schrensen se recuerda no solo como un caso policial o una tragedia familiar, sino como un enigma que trasciende toda explicación, desafiando la razón y dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta. Y mientras las zapatillas permanecen juntas en el claro silencioso, el misterio perdura, recordando a todos que, en Tromvik, una noche de verano cambió para siempre la percepción de lo posible en la frontera entre la realidad y lo inexplicable.